Capacitancia y dieléctricos. Vamos a hablar de los capacitores. Los capacitores son dispositivos que almacenan carga eléctrica. Principalmente son dos conductores con cargas igual pero de signo opuesto, con una diferencia de potencial, y se forman con placas paralelas, que pueden ser cuadradas, discos o rectángulos. Las placas deben estar definidas con un área A y una separación entre ellas D. Cada capacitor tendrá una capacitancia, que se abrevia con la letra C, y la relación de la magnitud de carga eléctrica en cada placa conductora sobre la diferencia de potencial eléctrico entre las placas conductoras. Es decir, C es igual a Q sobre delta V. La unidad de la capacitancia en el sistema internacional es el farad o farad. Podemos decir que la capacitancia es la medida de la capacidad de almacenar carga y energía potencial eléctrica entre dos placas paralelas. Y la capacitancia siempre será una cantidad positiva. Y la capacitancia además es un valor constante para un capacitor. Además, el farad es una unidad muy grande. Típicamente, los capacitores tienen valores de microfaradios o picofaradios. El capacitor debe conectarse a una batería. Cada placa se conecta a una terminal de la batería. El capacitor se encuentra descargado inicialmente. La batería establece un campo eléctrico entre las conexiones del alambre, es decir, entre las placas del capacitor. La placa conectada a la terminal positiva de la batería se carga positivamente y la placa conectada a la terminal negativa se carga negativamente. Y la diferencia de potencial entre las placas del capacitor va a ser igual a la diferencia de potencial de la batería. Una vez cargado el capacitor, el campo eléctrico que va de la placa positiva hacia la placa negativa. Asumimos que el campo eléctrico es uniforme en la región central del capacitor. Un punto P entre las placas del capacitor tendrá un campo eléctrico que es la suma del campo eléctrico generado por la placa positiva y la placa negativa. Si usamos la ley de Gauss para establecer el valor, encontramos que la carga encerrada sobre epsilon 0 es igual a la integral de E punto diferencial de A. Se puede demostrar fácilmente que el campo eléctrico es sigma sobre 2 epsilon 0 para la placa positiva, y para la placa negativa también tenemos sigma sobre 2 epsilon 0. De tal manera que la suma de los dos campos eléctricos obtenemos que el campo eléctrico total es igual a sigma sobre epsilon 0. Y si recordamos que la densidad de carga es igual a Q sobre área, podemos escribir que el campo eléctrico es Q, carga total, sobre epsilon 0 por área. También podemos recordar que la diferencia de potencial eléctrica entre las placas es igual al campo eléctrico por el delta X, la separación entre la carga positiva y la carga negativa, que es igual a D. Quiere decir que el cambio de potencial es el campo eléctrico por D. De esta forma, la capacitancia depende de las características geométricas del capacitor. La carga sobre el campo eléctrico por D es igual a la carga sobre el área epsilon 0 por D, lo que nos da que la capacitancia es igual a sigma 0 por el área sobre la distancia D, separación entre las cargas. De esta forma, si yo quiero aumentar la capacidad de almacenar carga, pues podemos aumentar el área de las placas o reducir la separación entre las placas. Sin embargo, existe un límite para la distancia de separación D. Si están muy cerca de las placas, puede haber una descarga eléctrica. Para un valor dado T, existe un máximo voltaje que podemos aplicarle antes de que se rompa la resistencia eléctrica del material o del área. Podemos definir un dieléctrico como un material no conductor, el cual colocamos entre las placas conductoras, lo cual incrementará la capacitancia. Colocamos un material entre las placas, como por ejemplo el látex, plástico y poliencerado, produce una polarización del material, y esta polarización aumenta el campo eléctrico por medio de una constante K que multiplicamos por epsilon 0, que es la permitividad eléctrica del espacio libre. Podemos decir que en el espacio tenemos un valor de epsilon 0, pero cada material cambia su epsilon 0 al multiplicar la constante eléctrica por epsilon 0. Por ejemplo, el papel tiene una constante de 3.7, es decir, aumenta la capacidad dieléctrica. Otro ejemplo es un material de titanio de 233 de constante dieléctrica. Si llenamos todo el espacio de la constante dieléctrica, la capacitancia se multiplica por la constante dieléctrica del material. Podemos decir que la capacitancia es igual a la constante por la capacitancia cuando tenemos aire como dieléctrico. ¿Cuáles son las ventajas de los dieléctricos? Incrementa la capacitancia reduciendo D. Incrementa el valor máximo de voltaje de la operación, da soporte mecánico de las placas conductoras, además que permite que las placas se encuentren juntas sin tocarse. Finalmente, la energía potencial eléctrica proviene del trabajo necesario para transferir la carga de una placa a la otra. Es igual al dW es igual a delta V por dQ. Si la capacitancia es igual a Q sobre delta V, podemos establecer que el trabajo va a ser igual a Q sobre C por delta Q. Si hacemos la integral de ambos lados, encontramos que el trabajo es igual a Q cuadrada sobre 2C. Que es la capacitancia. La energía potencial eléctrica se puede escribir como un medio de Q por delta V. Es igual a un medio de C por delta V cuadrada. Podemos decir que la energía potencial eléctrica se puede calcular en términos de la geometría del capacitor y el campo eléctrico.
La energía potencial es igual a 1 medio de C delta V cuadrada, 1 medio de epsilon 0 por A sobre D, por E por D al cuadrado. En total sería 1 medio de epsilon 0 por A por D por el campo eléctrico al cuadrado. Esto nos puede llevar a establecer que la energía potencial por unidad de volumen se expresa como 1 medio de epsilon 0 por el campo eléctrico al cuadrado.